Listo. Ya, listo. Bueno, vamos a entrar ahorita en control y salubridad. Antes de comenzar, ¿alguna inquietud con la clase de Dante en la mañana? Algo que tengan ustedes que Ingeniero, sí, yo. digan. Las diapositivas que se presentaron en la mañana, ¿usted las va a facilitar o no? Sí, tengo que facilitarla, pero me parece que yo ya subí ese material o no, o todavía no lo he subido. Pero de los que yo he visto, no sé en cuál materia es, pero no he En visto seguridad eso. De eso de laborales. ahí no, de eso de ahí no he No, no, subido. No he ingeniero, visto. todavía no ha subido. Subió fue los riesgos biológicos 1 y 2 Eso es y control, de... eso es Sí, control de exacto, eso salubridad, subió. pero en la materia de esto es seguridad laboral. Solo puso lo de ergonomía nada más. Lo de ergonomía, ya, voy a revisar entonces y Ingeniero, y en el formato que hay que realizarlo es en el mismo que envía para las tareas, ¿verdad? sí, vamos a decir que sí. Por lo general yo voy a mandar esto en Excel, ¿no? Voy a mandar en Excel y ustedes ahí hacen todo el trabajo en Excel y de ahí lo que tienen que hacer es copiar y pegar en Word y de ahí transformarlo en PDF o también, no sé si en Excel se puede transformar directamente en PDF. No, imagino que sí, sí sabe poder, sí sabe poder. Sí, creo que sí se Yo creo que puede. sí. Ya, pues entonces solamente nomás en ese Excel ustedes ponen los datos que ustedes, ¿cómo que se llama? Nombre, fecha, tipo de trabajo, entonces nada más directamente de Excel lo transforman en PDF y lo suben, ¿no? No lo hacen en Word, sino que solamente nomás directamente el Excel en PDF, ¿no? Eh, ¿Alguna inquietud? ¿Alguna otra Ingeniero, inquietud ¿podría más? resumirme el deber que envió en antes? Que como le dije, no me di cuenta que iniciaba las clases a las 7 de la mañana y me conecté casi a lo último. Bueno, con lo que voy a enviar, usted tiene que identificar son peligros y esos peligros, pues hacer la evaluación del riesgo según la matriz que voy a enviar, ¿no? Según el modelo. Tiene que hacer eso de su casa, ¿no? Este, De mi y casa entera. no, solamente de una área, ¿no? Usted identifica alguna área de su casa, no sé, comedor, sala, cocina, algún lado donde por lo general pasa usted la mayor cantidad de tiempo, toda su familia, y de ahí usted tiene que hacer una identificación del riesgo, de ahí tiene que hacer la valoración, según el formato que voy a enviar, la valoración, y de ahí usted tiene que, en la matriz que voy a enviar, usted tiene que identificar qué riesgo es, si es trivial, si es intolerable, si es importante, si es ligeramente, trivial, importante, intolerable, moderado, creo que son 4. Tiene que ver usted, ¿no? Para que ver si actúa en ese momento o actúa después, ¿no? Ese es el trabajo que tiene usted que hacer. Ya envío cómo se llama la matriz para que ustedes lo puedan, ¿no? En la 330 creo que también les envié, me parece que ahí también está, aunque en la 330 más se especifica en el binario simplificado de evaluación, que ahí entra un poquito unos cálculos matemáticos. Entonces, ese de ahí lo vamos a tratar el día de mañana, el binario simplificado de evaluación, que es un poquito mucho más amplio, ¿no? Es como un proceso después de de aquí que les he enseñado hoy día, ¿no? La primera parte es lo mismo, que hemos hecho hoy día, pero ya de ahí viene acompañado con unos valores, ¿no? Podemos utilizar los mismos datos que hemos hecho hoy día y ya cuando veamos el simplificado, el binario simplificado de evaluación, que es un poquito como unas partecitas más que se le suma para que ustedes completen con lo que se ese trabajo, ¿no? Entonces terminamos esos métodos y entramos directamente al de William Fine para que ustedes también aprendan cómo se hace el de William Fine, ¿no? De ahí vamos a tratar de ver algunos otros métodos, en especial ergonómicos, pero no me quiero como que se me centrar mucho en esos de ahí de ergonómicos, solamente como ver los métodos ergonómicos de evaluación, un poquito como que se llama, cómo es que se hace. A lo mejor no lo hacemos, sino que solamente nomás recordamos. Y también en riesgo psicosocial voy a identificar algunos métodos de evaluación, voy a explicar cómo se hace y más o menos ahí, porque químico, a ver, en químico hay unas fórmulas, las que nosotros como que se llama utilizamos en higiene industrial, esa fórmula,
Sí, tal vez les he de pasar las fórmulas de vibración, también les voy a explicar un poquito acerca de vibración, porque vibración ustedes nunca vieron las fórmulas matemáticas que se utilizan para hacer el cálculo en vibración, ¿no? Entonces, en lo que es vibración, en lo que es vibración, nivel de presión sonora, que ese es ruido. En iluminación, pues es nada más como que se llama con el luxómetro. Lo que es de temperatura, es a través como que se llama también así mismo con un termómetro especial que se utiliza. Así como un poquito viendo nada más a vuelo de pájaro, ¿no? Ya, listo. Bueno, déjenme compartir un material que tengo por aquí para lo que tiene que ver con riesgo biológico. Ya, estas primeras diapositivas ya nosotros lo vimos. Estamos ahorita en control de salubridad. En control de salubridad, en la primera unidad que tenemos dentro del plan, el plan de estudio, si ustedes, como que se llama, lo revisan y si siguen ustedes el plan de estudio, se darán cuenta que la primera unidad más está enfocada hacia lo que son riesgos biológicos. La segunda unidad que está enfocada hacia lo que es riesgos químicos. Entonces ahorita estamos solamente con riesgo biológico, ya terminado esto, entramos a riesgo químico, ¿no? Esto ya vimos, ya sabemos lo que es un riesgo biológico, son todos estos peligros o estos riesgos que están marcados dentro de lo que tiene que ver con microorganismos, ¿no? Con microorganismos, estos microorganismos son bacterias, estos microorganismos son virus, pero también dentro de eso están ciertos animales que también nos pueden transmitir virus y bacterias, ¿no? Como los perros, los gatos, las ratas, las cucarachas, cierto tipo de insectos, ¿no? También dentro del riesgo biológico está considerado lo que son estos animales que nos pueden, por ejemplo, picar o nos pueden morder, ¿no? Por ejemplo, la mordedura de una serpiente, de una culebra, pues nos ocasiona un daño en el sistema nervioso, y ocasiona problemas en nuestro organismo, ¿no? Un perro, un gato, un murciélago, que son transmisores de la rabia, por lo general esta bacteria, lo que son, por ejemplo, tal vez en alguna cortadura con un metal oxidado, nos transmite la bacteria del tétano. Y bueno, todo lo que tiene que ver con estos microorganismos, ¿no? Ahí también hay otros tipos de enfermedades que están considerados dentro de la lista de la OIT, en donde están considerados como enfermedades profesionales, ¿no? Como por ejemplo problemas del VIH, tenemos problemas también de hepatitis, en especial la hepatitis B, C, que son como que se llama transmitidas por algún tipo de bacteria o virus, ¿no? Tenemos también lo que tiene que ver con salmonelosis, problemas que ocasionan infecciones en el sistema digestivo. ¿Qué más tenemos? Ciertos tipos de parásitos, como por ejemplo en los que son los ectoparásitos, tenemos el chinche, la garrapata, la ladilla, no sé, el mosquito, que transmiten también algún tipo de bacteria cuando chupan sangre o cuando defecan, cuando han estado en nuestro organismo, ¿no? Y los endoparásitos, que esos ingresan, por lo general, a veces cuando nosotros nos lavamos la mano y comemos algo, entonces ahí se introducen primeramente en forma microscópica y ya después en nuestro estómago se convierten ya en lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? Ya en unos seres un poquito mucho más visibles y
hacen como que se llama algún tipo de daño en nuestro sistema digestivo, hay otros que van al cerebro, otros están incrustados en diferentes partes, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, habíamos visto todo esto del riesgo biológico, habíamos ya visto todo esto de las infecciones que pueden ocasionar, habíamos indicado que también es necesario cuando identifiquemos riesgo biológico la fotito, ¿sí? Es el mismo proceso que estamos viendo en seguridad laboral, en donde hacemos nosotros primeramente la clasificación del área, donde vamos a realizar la identificación de los peligros, después hacemos la valoración, ya cuando estamos en la evaluación hacemos la valoración, la estimación del riesgo, ponemos nosotros los diferentes controles, y después damos nosotros seguimiento, ¿no? Esto dentro del control, miren, esto es súper, súper interesante, y eso ustedes deben tenerlo muy, muy, muy claro, ¿no? Para todos los riesgos que nosotros detectemos, identifiquemos, evaluemos, para todos esos riesgos dentro del control que nosotros hagamos, ustedes tienen que enfocarse en 3 aspectos, o en 3 ámbitos, o en 3 campos, como ustedes les quieran decir, muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, el control, ¿dónde se hace? Se hace en el foco, se hace en el medio y se hace en el receptor, ¿no? Ya dijimos que el foco es de donde se origina, ¿sí? De donde se origina el peligro, el riesgo, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros decimos que el riesgo está en un piso húmedo, en un piso resbaladizo, entonces yo tengo que ir el foco es el piso, ¿no? Ese es el foco del peligro, entonces tengo que atacar la fuente, si nosotros le queremos decir, ¿no? Pero aquí en los riesgos biológicos, el foco, ¿cuál sería el foco? El foco sería el lugar de donde uno visiblemente ve el problema, ¿no? Se me ocurre una alcantarilla, se me ocurre como que se llama en la parte del baño que está totalmente sucio, no está desinfectado, no sé, se me ocurre, si es animales, está, por ejemplo, la basura acumulada, ese sería el foco. Si se me ocurre en el perímetro, como que se llama, de donde yo trabajo, hay mucho monte, mucha maleza, ahí se esconden los alacranes, las cucarachas, las ratas, entonces sería atacar el monte, ¿no? Eliminar, como que se llama, todo lo que está el monte, ¿no? Entonces, ese es el foco es de donde se origina este peligro, ¿no? Este riesgo, ¿no? En el caso del riesgo biológico, el foco sería donde se originan las bacterias, los virus, ¿no? El medio es cómo por dónde transitan, cuál es el vehículo en el cual se contagian las personas, ¿no? Ese es el medio, ¿no? Puede ser el aire, puede ser como que se llama objetos, a veces hasta las mismas personas se convierten como que se llama en el medio, son los vehículos en el cual se va transmitiendo esta bacteria o este virus, ¿no? Vimos el ejemplo como que se llama del COVID-19, que el COVID-19 puede estar alojado en todo lo que tú tocas, ¿no? Y este virus pues tiene ciclos de vida, se puede decir un poquito diferente en el material que esté, ¿no? En ciertos materiales dura mucho más tiempo, en otros demora mucho menos tiempo, pero se transmite a través de los materiales, ¿no? Cuando uno toca cualquier sustancia sólida, es como, ¿no? Si también le podemos decir, bueno, líquida, no sé, en el agua, desconozco si a través del agua también se puede transmitir ahí, pero más he escuchado en las cuestiones, por ejemplo, todo lo que uno toca, ¿no? Cualquier cosa que uno toque, ahí se queda el virus sembrado. En el aire también se puede uno contagiar a 1,5 metros más o menos de distancia de una persona que tenga este tipo de problema y te estornuda, te tose, entonces esas partículas de saliva, lo que estornuda, tose, te puede como que se llama caer en los ojos, te puede caer por la nariz, te puede caer por la boca, y creo que le dije la vez anterior que ya ahorita se ha identificado que hasta por el oído también puede ingresar este virus, ¿no? Entonces, eso es el medio, el aire, las partes sólidas. Hay algunos virus, por ejemplo, que a través del agua, como que se llama, se ingresan, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, lastimosamente, el agua potable que nosotros consumimos por las cañerías no es un agua totalmente que sea apropiada, ¿no? Ya se han descubierto muchas
en muchos lugares que el agua contiene muchísimos microorganismos, bacterias que nos ocasionan daño, ¿no? En especial problemas, por ejemplo, intestinales en especial. Por eso es que el agua potable que nosotros sale de las cañerías no es recomendable tomarla directamente, ¿no? Hay que hervirla o hay que realizar otro tipo de clorificación, de alguna manera, o filtración para que se queden todas las bacterias, ¿no? Por eso es que tiene mucha demanda el agua embotellada. Si ustedes se darán cuenta, muchísimas personas consumen el agua embotellada. Yo me acuerdo cuando era estudiante en la universidad, ya ni por aquí, nosotros como que se llama, pensábamos que la venta de agua embotellada iba a ser un negocio súper que bueno. Aunque yo me acuerdo, yo tenía un ingeniero que él había hecho sus estudios en Estados Unidos, y este tipo era un poquito visionario, ¿no? Y este tipo, yo me acuerdo que él decía que el agua en el futuro se iba a vender en botellas y que iba a tener una gran acogida, ¿no? Uno decía, bueno, quién sabe. Tal es el caso que decían que hasta el oxígeno, el aire, bueno, no el oxígeno, sino el aire, un aire puro, se iba a vender. Llegará un momento en que va a estar tan contaminado el medio ambiente en que uno no va a poder respirar aire puro. Y el aire puro se lo va a vender en botellas para que tú puedas tener acceso. Y tal es el caso de que, por ejemplo, cuando hablamos nosotros en temas médicos, ¿no? Los médicos, cuando uno habita mucho en las ciudades, ¿qué es lo que nos dicen? O sea, por favor, usted tiene que buscar un ambiente mucho más saludable, mucho más sano. Y por lo general te dicen, váyase a la playa, váyase al campo, que en el campo, en la playa, usted puede respirar un aire mucho más puro. Porque en las ciudades, por lo general, el aire está mucho contaminado, ¿no? Hay mucha contaminación, ¿no? Tanto por lo que tiene que ver con cuestiones de smog, gases tóxicos, los carros, bueno, hay un sinnúmero de dificultades, ¿no? Perdón, tal es el caso, por ejemplo, como en la India, en México, en China, ciertos países industrializados, el aire está tan contaminado que las personas para poder salir a la calle tienen que salir con mascarilla, ¿no? Y supuestamente investigaciones hablan de que las personas si no tienen algún tipo, como que se llama, de protector respiratorio, una mascarilla, dicen que es como que si uno se hubiera fumado una o dos cajetillas de cigarrillo, ¿no? O sea, la contaminación es tan alta. Uno sin haber fumado cigarrillo, el aire está tan contaminado con tantas sustancias dañinas al organismo que es como que si se hubiera fumado una o dos cajetillas, en especial en la India. Entonces, eso como que se llama, sucede como medio, ¿no? Y el receptor, pues el receptor es netamente la persona que recibe como que se llama esa bacteria o ese virus, ¿no? Entonces aquí en el control con el receptor, ¿qué vienen a hacer? Los equipos de protección personal, ¿no? Cuando nosotros atacamos el foco, pueden ser pantallas, pueden ser desinfectantes, en lo que tiene que ver con cuestiones de riesgo biológico, desinfectantes, pantallas, ahorita por ejemplo están utilizando también ciertos métodos como por ejemplo desinfectar con vapor caliente. Hay unos que están utilizando como un tipo de neblina, pero bueno, eso también es un desinfectante, que es el amonio cuaternario que están utilizando ahorita, ¿no? En los hospitales, en los laboratorios, que utilizan otros tipos de productos químicos como el cloroformo, como el alcohol, el cloro y bueno, y otros tipos de desinfectantes que se utilizan, ¿no? Entonces, eso hay que tener bien claro, ¿no? El control y la exposición en especial ahorita que estamos con riesgo biológico, es atacar el foco, el medio y el receptor, ¿no? Esto se aplica para todos los riesgos físico, químico, biológico, ergonómico, eléctrico, psicosocial. Para todo eso se aplica este mismo concepto, ¿no? Foco, remedio y receptor. Ojo con eso. A ver, ¿qué más tenemos? Esto creo que también ya vimos la vez anterior, ya esto. Si ustedes, por ejemplo, desean un poquito abarcar sobre lo que son riesgos biológicos aquí en el país, pues yo no he visto como que se llama dentro del marco legal, es más un poquito mucho más general nada más. Habla de la identificación de riesgo, pero no he detectado así como unas literaturas bastante amplias. Por eso yo a ustedes les mandé un trabajo en donde les pedí que ustedes por favor identificaran dentro del marco legal, ¿no? Detecté que existe un programa sobre lo que es el VIH
dentro de lo que es como que se llama el marco legal aquí, un programa del Ministerio de Relaciones Laborales, lo que es el VIH, y también me parece que había algo sobre la utilización de desinfectantes para las cuestiones de riesgo biológico, ¿no? También hay, ahorita con las cuestiones de la pandemia, salieron algunos acuerdos por ahí, ciertos reglamentos sobre lo que es un poco los planes de contingencia contra el COVID, ¿no? Salieron algunos decretos ahí, ¿no? Eso es lo único que yo he visto así a breve rajo. No sé si ustedes habrán detectado algo más, habrán encontrado algo más en el trabajo que envié, ya creo que fue la semana pasada que tuvo que haber subido ese trabajo, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, como ilustrarse un poquito más, conocer un poquito más, ustedes pueden ir al decreto 664 del 97, es un decreto donde se habla mucho sobre los riesgos biológicos, ¿no? Cómo se regula un poco esto de los riesgos biológicos. Hay otros decretos y otras normas técnicas de prevención que también ustedes podrían encontrar mucho material sobre cómo poder hacer una especie de control sobre el riesgo biológico, identificación, evaluación y control, ¿no? Acuérdense que eso es parte del sistema de gestión en lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Lo que es la gestión del riesgo entra la identificación, la evaluación y el control, ¿no? Eso es dentro de lo que es la gestión de salud y seguridad laboral, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto los diferentes tipos de agentes biológicos que nos pueden, como que se llama, hacer daño, ¿no? Hayamos visto agentes biológicos, microorganismos, cultivos celulares, eso habíamos también ya revisado un poco, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que los riesgos biológicos se clasifican como en grupos, ¿no? Había el grupo 1, 2, 3 y 4. El 1 era el grupo donde estos agentes biológicos pues no ocasionaban algún daño fuerte en las personas, ¿no? Y eran muy poco la forma de transmitirse, pues, sea por el medio, no había mucha posibilidad de que se transmitan estos agentes, ¿no? Las bacterias, estos virus. En el grupo número 2, pues, entonces se hablaba de que sí había tal vez alguna posibilidad de que se transmitan y que también el tratamiento, pues, sí había un tratamiento, ¿no? Hay un tratamiento que nos podía ayudar a la persona a recuperarse, ¿no? El riesgo de propagación era, dice, poco probable, pero sí había, pero era poco, ¿no? En el grupo número 1 no había riesgo de propagación, ¿no? En el grupo 2 hay una posibilidad, sí, pero es bien baja, ¿no? Hay también como que se llama tratamiento en el grupo 2. En el grupo 3, el riesgo de propagación es probable, o sea, sí hay esa probabilidad de que estos microorganismos se puedan transmitir, ¿no? Y lo que es el tratamiento, entonces hay posibilidad de tratamiento, sí se puede, como que se llama, curar, aunque un poquito mucho más complicado. Y en el grupo número 4 estamos hablando de que el riesgo de propagación es alto, elevadísimo, ¿no? Entonces, que es segurísimo que te vayas a contagiar. Por ejemplo, en nuestro caso, el riesgo de COVID es alto, es elevado, ¿no? Pero nosotros sí tenemos algún tipo de posibilidad, aunque el grupo número 4, según la característica, es elevado, pero no hay una cura posible. Entonces el COVID lo podemos tal vez clasificar en el 3, ¿no? Que sí es probable, sí no nos contagiamos, y ahorita en la actualidad pues sí hay algún tipo de posibilidad de sobrellevar ¿no? Eso habíamos visto la clase anterior. Habíamos visto, por ejemplo, aquí también lo que tiene que ver con la clasificación en cuestiones dentro de los grupos de riesgo, características de la gente. 1, 2, 3 y 4 son los grupos, 1, 2, 3 y 4, entonces decía, es fácil que ocasione una enfermedad, en el grupo 1 no, en el grupo 2 sí, grupo 3 sí, y grupo 4 sí, ¿no? Entonces, es fácil que ocasione una enfermedad. Esto es como un especie de valoración, como que se llama, del riesgo, ¿no? Así como nosotros, por ejemplo, lo hacíamos como trivial, como tolerable, como importante, como moderado, intolerable, más o menos así es esto, ¿no? Aquí está como un poquito haciendo una estimación. Es fácil ocasiones, se me ocurre, tenemos aquí como que se llama, ¿cómo le diría?
la gripe, no, el virus de la gripe, se me ocurre un ejemplo, ¿no? El virus de la gripe es fácil que ocasione una enfermedad, pues a lo mejor está en el grupo número 2, está como que se llama entre el 2 y el 3, puede ser que esté, ¿no? Entonces, así más o menos cataloga aquí en esta matriz ciertas características esta gente. Que si es fácil que ocasione una enfermedad, que si la enfermedad se propaga fácilmente o que si existe la profilaxis y el tratamiento, ¿no? Es una forma como de valorar el riesgo biológico. ¿Qué más habíamos visto la semana pasada? Actividades más frecuentes donde nosotros podemos encontrar, eso lo pueden ustedes ver, está en el anexo 1 del 664 del decreto, ¿no? Ahí donde están los principales trabajos, donde podemos encontrar nosotros riesgos biológicos. Entonces habíamos dicho en la industria de los alimentos, en la industria de los trabajos agrarios, en la industria de donde hay, por ejemplo, animales, en especial que nosotros como que se más consumimos, ¿no? No sé, en las polleras, en las ganaderías, donde se crían los chanchos, no sé, se me ocurren peces, camarones, ahí podemos nosotros encontrar ciertos virus y bacterias que nos pueden afectar, ¿no? En los trabajos de laboratorios, en donde se trabajan por lo general con los laboratorios de análisis clínicos, en donde se hacen mutaciones o se hace ya ciertas transformaciones con ciertas bacterias, con ciertos virus, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros encontrar la gente que recoge basura, la gente como se llama que hace trabajos de limpieza, en los hospitales, ellos son propensos, son mucho más con amenazas de contraer algún tipo de riesgo biológico, ¿no? Eso ya hemos visto en la semana anterior. Aquí también habíamos indicado, por ejemplo, la norma técnica 833, donde podemos encontrar algunas otras actividades que se pueden que uno puede contagiarse con el virus, ¿no? Por ejemplo, en servicios de aislamiento hospitalario, depuración de aguas residuales, eliminación de residuos. Hay también un poquito mucho más amplio la lista de donde pues, se pueden haber un alto índice de que las personas tengan mucha más exposición al riesgo biológico, ¿no? Eso vimos la semana pasada. Aquí vemos algunos tipos, como se llama, de bacterias, virus que nos pueden ocasionar daño, ¿no? Aquí tenemos la brucelosis, el carbunco, la bacteria del tétano, acá tenemos el virus el VIH, tuberculosis, vemos algunos de estos clases de virus y bacterias que nos hacen daño, ¿no? Vimos también, estoy haciendo un feedback así rapidito, ¿no? Vimos también ciertos factores que ayudan a que estos virus se puedan propagar. Pero aquí también nos pueden dar como ciertas luces para que nosotros hagamos un control adecuado, ¿no? Un control adecuado de cómo también nosotros podemos bajar los niveles de crecimiento, de propagación de estos virus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos ciertos factores que ayudan a los virus, pero también, asimismo, nosotros nos podemos, si lo identificamos, atacamos desde el foco, ¿no? Por ejemplo, hay algunos virus que en zonas oscuras se saben propagar mucho más, ¿no? Saben crecer mucho más. Entonces, si nosotros detectamos que este virus necesita, por ejemplo, de zonas oscuras, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, iluminar esas zonas, ¿no? Esas áreas que no estén oscuras, porque donde hay oscuridad, por lo general, hay humedad, ahí está un poquito mucho más friolento, pero donde hay la luz, donde entra la luz, en especial la luz del día, entonces hay un poquito más de elevación de temperatura, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que este virus necesita de zonas oscuras, bueno, una forma de controlar es esas zonas tenerlas automáticamente iluminadas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, dice, la mayoría de microorganismos se desarrollan mejor en ausencia de luz. Si nosotros vemos que ese virus realmente necesita ausencia de luz, iluminado, ¿no? También, por ejemplo, dice la luz ultravioleta, es la que nosotros recibimos todos los días a través de los rayos del sol, ¿no? Ahí tenemos la luz ultravioleta. Entonces, es necesario que esas zonas estén totalmente iluminadas, no que no estén oscuras. Hay algunos microorganismos que utilizan mucho el oxígeno o están en el aire, ¿no? Se transmiten mucho por el aire. Si son a través del aire, pues bueno, tenemos que buscar la forma de cómo ventilar nosotros, como que se llama
los sitios, ¿no? Que haya una gran cantidad de afluencia de viento para que si el microorganismo está en suspensión en el aire, pues bueno, sea sacado de ese sitio, ¿no? O tal vez utilizar extractores de aire tal vez ahí, a veces hay aire como que se me ha viciado, saque ese aire y lo bota al medio ambiente, ¿no? Hay algunos microorganismos que no duran mucho, como que se llama afuera. Por ejemplo, he escuchado, un poquito he leído acerca del virus del VIH, ¿no? El virus del VIH es un virus que no tolera, como que se llama, los rayos del sol y tampoco puede estar expuesto mucho en contacto con el aire, ¿no? Por lo general siempre él necesita ser huésped, por lo general en las células del sistema inmunológico, ahí donde se aloja, ¿no? Entonces, he escuchado que el virus del VIH no dura mucho tiempo afuera, ¿no? Son cuestiones de minutos que si está expuesto al aire libre, automáticamente pues desaparece, se muere, ¿no? Entonces, aquí un poquito con algunos virus que no toleran mucho lo que es el oxígeno, otros pues se transmiten como que se llama en el aire, ¿no? Bueno, aquí hablan un poquito del movimiento de aire, es como un poquito una forma de cómo controlar, ¿no? Les decía, tratar de que los lugares sean ventilados. Ahorita dentro de lo que tiene que ver de las medidas de prevención con el COVID, es que los sitios estén con las ventanas abiertas, en donde no haya una especie de saturación de aire viciado, o sea, de que las personas estén en un ambiente donde esté, es inhalar y la otra es exhalar, ¿no? Pero están exhalando como que se llama el aire que ya han utilizado. Si la persona está contaminada, es fácil que las otras puedan absorber ese virus. Pero si hay una ventilación, está el sitio ventilado, entonces eso puede tal vez circular ese aire viciado y hay una probabilidad, baja un poco el nivel de riesgo de contaminación, ¿no? Eso es lo que indica. Con cuestiones de temperatura, pues bueno, hay algunos bacterias y virus que no toleran, como que se llama, elevadas temperaturas, ¿no? Aquí está indicando, pues, que por lo general hay algunos virus que sobreviven entre 5 a 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese es más o menos como el rango, ¿no? De entre 5 a 80 grados centígrados el virus puede estar tranquilamente, pero si el virus, por ejemplo, pasa a los 80 grados centígrados, en especial virus en el agua, ¿no? Por eso es que es muy recomendable, en especial en los hogares, hacer tratamientos con el agua cuando se la hierve. Cuando el agua hierve a 100 grados centígrados, automáticamente ustedes están eliminando muchísimos virus, ¿no? Entonces, por eso es recomendable tomar agua hervida, si no hay la posibilidad de desinfectar el agua con algún otro tipo de sustancias, como me parece que es el cloro que utilizan para eliminar algún tipo de virus, ¿no? He escuchado que también el ozono se lo utiliza mucho para eliminar virus, el ozono, los rayos ultravioleta, también he escuchado que las empresas que hacen tratamientos de agua utilizan este tipo de técnicas, ¿no? Lo pasan por rayos ultravioleta o también ozonifican el agua para eliminar algún tipo de bacteria que haya en el agua, ¿no? Y pues lo más fácil para el que no tiene ese tipo de tecnología es pues hervirla. Uno hierve el agua y entonces baja uno el nivel de riesgo de contaminarse con bacterias, ¿no? Por ejemplo, yo desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, en mi casa se ha tomado agua hervida. Toda la vida. Yo, por ejemplo, yo tomo agua cruda, no la tolero, no puedo tomar agua, yo la saco, pero así, a leguas. Cualquiera que me quiere probar y decir, mira, toma esta agua, yo ya, no sé, tiene un sabor diferente el agua hervida con el agua cruda, ¿no? Yo tomo agua cruda y ténganlo por seguro que me manda al baño rapidito. Ya, al rato ya estoy en el baño, yo con problemas estomacales. Yo soy pura agua hervida. Entonces, bueno, esos son mecanismos lo que tiene que ver con temperatura. El pH, estamos hablando, pH significa porcentaje de hidrógeno, eso tiene que ver con las cuestiones de la acidez. Entonces, en eso también hay algunos virus que en acidez un poquito alta no sobreviven, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el virus del COVID, una de las recomendaciones que indicaban era que nosotros teníamos que elevar el pH en nuestro organismo, ¿no? Y teníamos que tomar cosas ácidas, no sé, limón, sustancias como que se llama que elevaran el pH en nuestro organismo para que el virus
del COVID no puede desarrollarse en un pH elevado, ¿no? Entonces, el pH, que es el porcentaje de hidrógeno, lo que tiene que ver con acidez, eso como que se llama también, nos puede ayudar a nosotros a controlar y a conocer, ¿no? Supuestamente las estrategias, por ejemplo, para uno poder vencer a un enemigo, perdón un ratito, una de las estrategias es que si tú no conoces a tu enemigo, es muy difícil vencer a tu enemigo, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se utilizan es conocer. Entonces, ustedes se acordarán cuando recién comenzó esto del virus del COVID, uno de los problemas que había era que uno desconocía cómo este virus se manifestaba, cuáles eran sus puntos débiles, cómo se transmitía. Entonces, el desconocimiento que había sobre este virus era que lograba que este virus se expandiera, ¿no? Pero ya cuando se comenzó a conocer sus puntos débiles del virus, entonces se comenzaron a dar las respectivas normas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, una de las principales procedimientos que nos dijeron es el jabón. El virus no tolera, como que se llama el jabón, la saponina del jabón, la lejía del jabón ocasionaba de que este virus automáticamente se desmantelara, ¿no? Se desmantelara y automáticamente muriera, no sobrevivía. Entonces, una de las mejores técnicas era, pues, lavarse las manos a cada momento, ¿no? Lavarse las manos, el cuerpo, porque el virus con el agua y el jabón no sobrevivía, ¿no? Bueno, por lo menos algo barato, ¿no? Porque hay otros virus que ni con jabón ni con tantas cosas automáticamente no puede sobrevivir. Por ejemplo, el virus del antra, el ébola, son virus que en cuestiones de un día, 2 días, 3 días, pues ya estás eliminado, ¿no? Por lo menos acá como que se me había la posibilidad de poder uno combatir el virus con algo no tan caro, que es el jabón. ¿Qué más habíamos visto la semana anterior? Habíamos visto, bueno, seguimos viendo las vías de transmisiones de los virus. Hay uno que es, como les dije, es aéreo, por el aire, otros pues se transmiten en el suelo, otro en ciertas materias primas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre, vegetales, frutas, madera, no sé, trigo, hortalizas. Ahí podemos nosotros que las personas cuando utilizan esta materia prima, al cogerla, tener contacto, pues bueno, por ahí se pueden contaminar, ¿no? Por eso yo les ponía como, como... El antrax yo creo que ese se transmite a través de las lanas, ¿verdad? No conozco mucho del antrax, no sé, si ustedes tienen tal vez algún tipo de conocimiento, sería bueno que compartan, ¿no? Sería bueno como que se me investigara, aunque el antrax me parece que aquí a Sudamérica no llegó. Así mismo como el ébola, ¿no? El ébola se quedó netamente en África. No sé si el antrax aquí en Sudamérica, escuché algo que en Estados Unidos me parece que sí estaba, sí había. Ahora lo que yo he escuchado es que ese antrax fue modificado genéticamente, ¿no? Fue como especie de un tipo de arma química, ¿no? Pero no tengo mucha información sobre el antrax. Por ejemplo, aquí como les decía, ¿no? Aquí vemos nosotros materias primas, ¿no? Vemos, por ejemplo, en lo que son hortalizas, que se utilizan mucho en la industria alimenticia, en lo que es elaboración, por ejemplo, no sé, de concentrados, de conservados, en cuestiones de restaurantes, utilizan mucho, como se llama, las hortalizas. Entonces, ahí la hortaliza es materia prima. En otros son como que se llama frutas, por ejemplo, para hacer mermeladas, jugos, concentrados, así mismo de jugos. Ahí también podemos encontrar nosotros mucha bacteria, ¿no? ¿Qué más habíamos visto? En los animales, también los animales creo que ya indiqué, son portadores de virus y bacterias, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cucarachas, hormigas, no sé, las ratas, son vectores, ¿no? Ellos son portadores, ellos vienen a ser el medio. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado nosotros de los controles? Que eran desde el foco, el medio y el receptor, ¿no? Entonces los animales se convierten en medios por donde ellos pueden como que se llama transmitir, ¿no? Y a través del agua también se puede como que se llama transmitir, ¿no? Cuando uno consume agua que no está totalmente purificada, limpia, ¿no? Por ejemplo, yo había escuchado hace algunos años aquí en el Ecuador, me acuerdo que denunciaron con el consumo de chocho. No sé si ustedes conocen el chocho. El chocho es una especie de gramínea que se utiliza mucho, en especial en la sierra. Entonces,
cogían el chocho y lo ponían en unos sacos como de yute, y lo ponían supuestamente a lavar el chocho en ciertos vertederos de agua. Y esos vertederos de agua estaban contaminados porque habían muchas familias que las aguas servidas las tiraban como que se llama al río. Entonces, imagínense, en el agua, las aguas servidas, en esas aguas servidas, pues, hartísima bacteria, hartísimos microorganismos. Y esa agua venía y corría y supuestamente se combinaba con el chocho, y cogían ese chocho y lo llevaban para el mercado, ¿no? Y se vendía ese chocho y la gente no lo hervía adecuadamente, o algunos lo consumían eh, así nomás, y eso elevó una gran cantidad de problemas. Me acuerdo, no sé si fue cuando hubo el problema del cólera, creo que salió algo de eso de ahí, que uno de los principales era que las personas consumían los alimentos sin darle el respectivo tratamiento para limpiarlo. Ustedes mismos, por ejemplo, en sus hogares, ¿no? Tal vez no tienen la costumbre, el tomate. Por ejemplo, el tomate que uno lo coge, medio lo lava nomás y lo coge y lo pica y se lo sirve en ensaladas. No se lo utiliza, por ejemplo, si ya uno, por ejemplo, lo hierve tal vez en un bistec, en un estofado, pues bueno, ahí sí ya hierve a 100 grados centígrados, ahí se muere. Pero si uno lo utiliza haciendo más, por ejemplo, crudo para comérselo como ensalada, uno no tiene la costumbre he escuchado que algunos le ponen, por ejemplo, vinagre, ahí saben eliminar algún tipo de bacteria. Hay otros que, por ejemplo, lo ponen con agua con un poquito de cloro y ahí como que se me eliminan bacterias, pero muchos no hacemos eso. Solamente cogemos el tomate, medio normal, lo limpiamos, lo echamos el agüita, lo picamos, cebollita y ya está la salsita, ¿no? Le ponemos un atuncito y venga para adentro, ¿verdad? Y nos estamos contaminando, ¿no? A ver, ¿qué más habíamos visto? Las vías de entrada, creo que ya habíamos visto también por dónde pueden ingresar. Habíamos visto que por el sistema respiratorio, en especial los bacterias y virus que están suspendidos en el aire, ¿no? Entonces por ahí como que se pueden ingresar. Por los ojos, lo que tiene que ver con la cuestión de la vista, por ahí también pueden ingresar muchos virus. Vía parenteral es cuando uno tiene algún tipo de herida, por ahí alguna añadita, por ahí también pueden ingresar a través de la piel. En especial, por ejemplo, me acuerdo que daban bastante capacitaciones que los niños o las personas no anduvieran descalzos, ¿no? Porque muchas bacterias por lo general entraban por los pequeños orificios que uno tenía en las plantas de los pies. Porque la dermis tiene, como se llama, la piel tiene unos orificios pequeñitos, uno así a breve rango no los ve, pero es por eso por donde salen los vellitos, ¿sí? Cuando salen los vellitos hay unos pequeños orificios por donde uno suda, entonces por ahí se saben cómo que se llama también, ¿no? Pero por la planta de los pies también se saben introducir muchos microorganismos y después entran por la sangre y llegan a nuestros estómagos y ahí vienen los problemas de las amebas, trichuris, oxiuris, bueno, otros tipos de parásitos que entran primero en vía así como microscópica, ¿no? Y en forma digestiva, pues cuando nosotros comemos, y en especial no tenemos algunos las costumbres. Entonces ustedes habrán visto, por ejemplo, que hay mucha gente que uno, por ejemplo, dice, oye, lávate las manos, si de algo se ha de morir, no pasa nada. Hay muchas personas que utilizan ese término, ¿no? Si de algo se ha de morir. El problema es que antes de morirte te enfermas y estás bien enfermo y tu familia es que tiene que cargar contigo, ¿no? Y te vas a enfermar y tú no puedes levantarte y el familiar es que tiene que andar buscando dónde consigue plata para, ¿cómo que se llama? Tratarte, ¿no? A lo mejor o tal vez resulta un poquito así como duro, pero tal vez si se muriera de una rapidito, sin estar uno gastando mucho, sin estar haciendo sufrir a la familia, bueno, sería un poquito duro, ¿no? Pero la familia es la que sufre, por eso es que uno tiene que buscar la manera de protegerse, ¿no? Porque no es uno nada más netamente el que sufre las consecuencias de esa enfermedad, sino que uno va arrastrando a sus seres queridos, ¿no? Esposa, hijos. Y si no hay el recurso para algún tipo de enfermedad que dure un poquito, es difícil, ¿no? ¿Qué más habíamos visto la semana pasada? Bueno, habíamos visto alguna actuación
lo que ya habíamos indicado, que es la identificación y la evaluación, ¿no? Como todo peligro, todo riesgo, este agente biológico también necesita ser identificado y necesita ser evaluado, ¿no? La identificación uno lo hace a través, in situ, visualmente, uno puede detectar ciertas anomalías en el lugar de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si vemos lugares donde existen moho, donde existe hongos, donde están lugares, por ejemplo, sucios, comida como que se llama deteriorada, vemos tal vez ciertos animales que andan por ahí rondando, murciélagos, palomas, no sé, cucarachas, moscas, hormigas, ratas, vemos que pues, circulan dentro de las instalaciones, entonces es un riesgo que yo lo puedo identificar, ¿no? Voy a los baños, veo que esos baños están llenos de sarro, las paredes están sucias, el mal olor, porque por lo general una de las características donde existe mucha gran cantidad de bacterias y virus es el olor, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo que se llama? No sé si ustedes habrán escuchado cuando uno le dicen, oye, tienes un chivo fuertísimo, ¿no? O te apestan los pies. Entonces, esos son bacterias que supuestamente se mueren y ese es el olor que emanan, como que se llama estas bacterias, ¿no? Entonces, así mismo, cuando ustedes van a un sitio, un lugar y perciben un olor fétido que no es muy agradable, son la presencia de una gran cantidad de bacterias que están ahí en ese sector, ¿no? Entonces, podemos identificarlas visualmente, olfativamente, podemos nosotros identificar esto. De ahí habrán situaciones que no se pueden ver fácilmente y una forma de identificarlos a través de la recogida de las muestras. Ahí es donde uno tiene que recoger las muestras y para poderlas visibilizar, estas bacterias, pues necesita ir a un laboratorio, ¿no? Necesita ir a un laboratorio, que en el laboratorio ahí me dirán que esa muestra que he recogido, qué tipo de bacterias o qué tipo de virus tiene, ¿no? Como les decía, nosotros no podemos combatir a las bacterias, a los virus, si no conocemos cuáles son, quiénes son, porque conociendo uno cómo se llama el tipo de bacteria y virus, entonces podemos nosotros aplicar medidas de control, como por ejemplo, como habíamos dicho con el COVID, ¿no? Al comienzo no lo conocíamos, ya de ahorita sí ya lo conocemos, acerca de este coronavirus. Es un tipo de coronavirus, pero que en el medio ambiente existen muchísimos coronavirus, ¿no? La gripe es un tipo de coronavirus, ¿no? Pero este coronavirus es una mutación distinta, donde tiene otras características, que es parecida a la gripe, pero es mucho más agresiva, ¿no? Y una de las formas de poder, como que se llama, eliminarlo, pues es a través de lavarse las manos y proteger las vías de entrada, ¿no? Entonces, identificando el riesgo biológico, la bacteria o el virus, o identificando al animal, nosotros podemos ya buscar medidas preventivas y correctas. No hay un trapito por ahí, Lupita. El pato. El micrófono, Daniela. Y también Daniela. heladito. Daniela, tienes el micrófono prendido. Sí, mil disculpas. Ya, entonces, bueno, entonces lo principal, pues como todos los riesgos que nosotros tratamos en el medio ambiente laboral, comienza con la identificación, ¿no? Como habíamos indicado, lo podemos hacer in situ, vía observación. Se puede también oler, este tipo de virus se puede oler y lo podemos también detectar. Y la otra forma de identificarlos a través de la recogida de las muestras. Nosotros recogiendo las muestras, nosotros podemos saber. Por ejemplo, aquí dice dentro de la identificación, se considera sus fuentes de exposición, reservorios, información científica y posibles estudios epidemiológicos. Tenemos que conocer a nuestro enemigo primero para poderlo combatir. Si no lo conocemos es muy difícil combatirlo, ¿no? Conociéndolo, por ejemplo, aquí el grado de virulencia, aquí el grado de virulencia significa la forma de cómo se contagia, ¿no? O sea, las maneras de cómo él puede ingresar a nuestro organismo. Conociendo eso, podemos nosotros tomar medidas preventivas y correctivas, ¿no? Dentro de la identificación, dice que hay que tener los conocimientos de modos de transmisión, las vías de entrada, las cantidades, volúmenes y concentraciones, o sea, en qué cantidad, pues, nos perjudica, ¿no? Hay unos que, con muy poco nomás que ingresan a nuestro organismo, se desatan, ¿no? Hay otros que tal vez necesitan una gran cantidad para que haya algún tipo de daño, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, todos estos parámetros es necesario tenerlos dentro de la identificación, ¿no? Hay que conocer los modos de transmisión, las vías de entrada, lo que es la cantidad de concentración, de cuánto hay, los datos epidemiológicos, en las cuestiones de propagación, infecciones, conocer cómo que se llama esa enfermedad. ¿Qué más tenemos aquí?
resistencia de este agente biológico, posibilidades de presentación en las cepas y las posibles desinfecciones, ¿no? Todo esto entra dentro de la identificación del riesgo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dentro ya de la evaluación del puesto de trabajo, cuando uno evalúa, igual que todos los otros, descripción del puesto, lo primero que hay que hacer cuando uno hace la evaluación, y también en la identificación, ¿no? Clasificar en qué lugares que voy a hacer el trabajo de identificación y evaluación, ¿no? Descripción del puesto, probabilidades de diseminación del material infectado, vías de penetración, frecuencias de la exposición, factores que tienen que ver con el procedimiento de trabajo, que hace que el trabajador se contamine con estos virus y bacterias, los conocimientos de los posibles riesgos del trabajador. Hay que también, como que se llama, dentro de la evaluación, saber si esta persona tiene conocimiento o no tiene conocimiento acerca de ese riesgo en el cual él está expuesto, ¿no? Acuérdense que cuando uno recién va a trabajar, dentro de las leyes, lo que nos dice que el trabajador, antes de comenzar su trabajo, tiene que estar bien formado, informado y formado, conocer qué es lo que va a realizar y los posibles riesgos que él tiene ahí, ¿no? Si él conoce cuáles son los riesgos que él está expuesto, entonces él va a tener tal vez una medida de prevención, ¿no? Él va a estar un poquito atento. Pero si él desconoce por ignorancia, él puede, como que se llama, ser víctima de algún peligro, un riesgo, y puede convertirse en un accidente, ¿no? Entonces, eso es uno de los, dentro de la evaluación, cuando uno hace la evaluación de ese riesgo biológico, hay que estar claro si él conoce o no conoce, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación hay las posibles medidas preventivas, que eso servirá para el control, ¿no? Listo, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, esto creo que ya no habíamos visto la semana pasada, y esto de aquí es un poquito nuevo, ¿no? Actuación del empresario frente a la evaluación del riesgo, pues bueno, para aquellas actividades que impliquen la intención deliberada de utilizar agentes biológicos, la evaluación de riesgo será relativamente simple. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, por ejemplo, a que hay ciertos lugares que ya tienen el conocimiento de que uno está trabajando con ciertas bacterias. Por ejemplo, en los laboratorios químicos o en los laboratorios de análisis químico, ¿no? Ya esas personas saben con qué virus es que están tratando, ¿no? Cuando, por ejemplo, ellos reciben las muestras, ellos saben, por ejemplo, a qué ellos están expuestos, ¿no? Entonces, si ya uno sabe a qué virus está expuesto, uno toma las medidas preventivas para no convertirse en víctima, ¿no? Eso es lo que un poco la actuación del empresario. Si ya tú conoces con qué virus, con qué bacterias tú estás trabajando, tu personal debe tener el equipo apropiado. Cuando uno desconoce con quién es que está tratando, ahí es que hay el problema. O sea, porque tú no sabes qué es que te sirve, qué es lo que no te sirve, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, nosotros, por ejemplo, con el COVID-19, ¿no? Las diferentes tipos de mascarillas que existen en el mercado. Entonces ustedes se acordarán de que al comienzo todo el mundo, a veces por hacer emprendimientos, y buscaban materiales para hacer mascarillas, y no todos los materiales eran adecuados para las mascarillas, ¿no? Se hacían mascarillas con materiales, por ejemplo, donde se filtraba, como que se llama este virus, fácilmente. Entonces, no servían esas mascarillas. La ignorancia a veces de las personas, ellos pensaban que con taparse la nariz con cualquier cosa ya eso era suficiente, ¿no? Pero es un tipo especial, como se llama, de tela, en donde no permita que este virus, como que se llama, entre ni que tampoco salga, ¿no? Porque uno de los problemas que se detectó mucho en que a veces había material que tal vez impedía de que entrara el virus, pero sin embargo, si uno estaba contagiado, uno lo podía emitir fácilmente. Por ejemplo, en el webinar que tuvimos la vez anterior con el doctor el chileno, él indicaba, ¿no?, que hay ciertas mascarillas con un cierto filtro que está, como que se llama, en las mascarillas, evita de que el virus entre, pero si tú estás contaminado, tú a lo que tú estás exhalando o estás tosiendo, por ese prefiltro van a salir partículas y vas a estar diseminando el virus por donde uno vaya, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que si uno conoce con qué virus está trabajando, uno puede tomar las medidas correctivas, ¿no?
En el caso de procesos de biotecnología, se une además el estricto seguimiento de las medidas preventivas a fin de asegurar una buena calidad del producto, ¿no? Cuando tú trabajas, por ejemplo, con ciertos alimentos que necesitan, como se llama, de utilizar ciertas bacterias. Por ejemplo, ayer estaba viendo un material en YouTube sobre la elaboración del queso, ¿cómo se llama este queso? Es un queso que uno, que uno lo mete en cuevas y ahí hay unas bacterias que hace un moho en este queso, ¿no? Hace un moho y eso hace que el queso se envejezca y cosas así, pero, por ejemplo, hay ciertos mohos que no son beneficiosos como que se llama para el ser humano, ¿no? Entonces, eso también hay que tener un poquito de... Si uno está trabajando con este tipo de eh, técnicas, ¿no? Por ejemplo, el yogur utiliza un tipo de bacteria, ¿no? Aunque no es como que sea más dañina para el ser humano, pero a lo mejor sí, ¿no? Por ejemplo, cuando uno elabora material orgánico para compost, no sé si ustedes habrán escuchado el compost, ¿no? Que es una especie de materia orgánica que uno hace un proceso de algún tiempo para que esta tierra con el estiércol y con todo esto de aquí se convierta en un abono que ayude a El bioli. el biol también, ¿no? Entonces, Ingeniero, dígame. también existe una especie de café que hasta donde yo tengo entendido y lo poco que he leído es muy caro porque hacen que unos animalitos se los coman y luego lo defequen y eso lo venden Así es un café especial. para que las personas lo consuman. Es un café especial, es una Ingeniero, especie cuando de... uno pasa por el peaje de Chivería, ahí Sí. creo que hacen esos violes y todo, y apesta bien feo eso cuando uno pasa por ahí. Así es, o sea, son las bacterias que están, ¿cómo que se llama? Transformando esa materia que es un poquito grande, tratan de pulverizarla, ¿no? Son técnicas que se utilizan. Yo, por ejemplo, tengo aquí en mi casa un pequeño jardín y hace como 2, 3 días comencé a elaborar compost. Y ahí tengo como que se llama en una lavacara y desechos de la cocina, con tierra, con estiércol y hojas de planta. Eso necesita más o menos unos 2 meses, estar moviendo, estar mojando. Entonces, eso, por ejemplo, sabe atraer como que se llama, si uno no lo trata adecuadamente, pues vienen las moscas, vienen otros tipos de insectos, y más bien como que se van a hacer como criadero para algunos microorganismos que no son muy beneficiosos para el ser humano. Entonces, a eso es que habla un poco, ¿no? Que en caso de procesos de biotecnología, en donde uno hay con cuestiones de, de trabajar con bacterias y virus y uno como que las transforma, como que las modifica, ¿no? Hay que estar un poquito atento con eso, ¿no? Entonces dice el empresario, cuando se hace la evaluación del riesgo, tiene que tener en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿no? Si es que los trabajadores realmente están protegidos, si el área está protegida. Acuérdense que los riesgos biológicos en los medios de transmisión utilizan mucho el aire, a veces el contacto. Hay muchos virus que también la luminosidad, la ventilación, la temperatura influyen en ciertas características. Entonces, cuando se trabaja con esto de biotecnología, hay que tener en cuenta todas esas características, ¿no? Otro punto que el empresario tiene que estar frente a la evaluación es que cuando la exposición resulta de actividades en las que los microorganismos pueden estar presentes de forma incidental, la evaluación de riesgo será más compleja, ya que algunos de los puntos contemplados anteriormente quedarán bajo la forma de probabilidad. Se refiere de las actividades que implican atención deliberada y en el caso del proceso de biotecnología, ¿no? Hay algunas situaciones que uno no las puede como que se nos controla. Entonces hay que también estar un poquito atentos. Aquí serán medidas preventivas, ¿no? Eso también se refiere a, por ejemplo, a incidentes, dice, ¿no? En forma incidental, o sea, que uno no lo tiene tal vez previsto, pero si pueden suceder, ya uno tiene que estar más o menos haciendo un protocolo de cómo debe actuar, ¿no? ¿Qué medidas debe actuar rápidamente? Entonces ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en ciertas películas que cuando hablan como que se llama de virus muy, muy así, muy, muy letales,
que las personas tienen como que se llama que trabajar con unos trajes especiales donde no entra absolutamente nada de aire, porque estos virus son aeróbicos. Entonces uno tiene sistemas ya dentro del traje que alimenta un aire puro, ¿no? Tienen como unos tanques de oxígeno que te alimentan, ¿no? Entonces, a veces cuando se rompe como que se llama el traje o algo sucede, a uno lo meten rapidito en una cabina y ahí como que a través de vapores o ciertos líquidos desinfectan como que se llama el traje para que bajar la probabilidad de que tú te contagies, ¿no? A eso se refiere con protocolos de que en el hipotético caso de que uno al estar realizando el trabajo con estos microorganismos sufra un incidente o algo que suceda, ya tenga una respuesta rapidísima como para poder bajar las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con riesgos químicos, cuando se me ocurre, tal vez nosotros tenemos la protección, pero algo nos pasó y tenemos el contacto con esta sustancia química. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Pegar la carrera a la ducha. Hay unas duchas como que se llaman especiales, que uno tiene que rapidito bañarse, sacarse el traje, limpiarse rapidito para que el producto químico no ocasione daños en nuestro organismo, ¿no? Más o menos así con la cuestión de los riesgos biológicos. Tiene que tener dentro de la evaluación, cuando uno hace la evaluación, acuérdense que la evaluación, ¿para qué nos sirve la evaluación? Nos sirve para nosotros tomar las medidas, ¿no? Para saber cómo podemos actuar, cuáles serían los protocolos que nosotros debemos poner en práctica si sucede cualquier tipo de eventualidad, ¿no? ¿Qué más dentro de riesgos biológicos? Estoy un poquito lejos. Bueno, aquí está un poquito diagrama de flujo dentro de lo que es la evaluación, ¿no? Aquí indican en cuáles son las medidas a uno utilizar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la correcta seguridad y higiene profesional, evaluaciones periódicas dentro de lo que es exposición de agente biológico 1. ¿Sí? Habíamos visto en el grupo número 1, era riesgos biológicos que no eran así como tan dañinos, ¿no? Pero acá en lo que tiene que ver con grupo 2 y 3, hay unos protocolos que uno tiene como que se llama que seguir. ¿Dónde encontramos todo esto de aquí? Lo encontramos en el Real Decreto 664 del 97. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden buscar, y ustedes si necesitan conocer mucho más sobre el riesgo biológico, aquí pueden encontrar información. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, aquí también está, miren aquí la nota técnica de prevención 833, también ustedes van a encontrar ahí forma de cómo poder identificar, evaluar y medidas correctivas en la nota técnica 833, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dentro de la evaluación de los riesgos, bueno, la clasificación habla de las actividades en donde nosotros podemos contaminar, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Me gustaría todo esto es evaluación. Medidas de controles que me gustaría. A ver. Toda esta información que está aquí es en lugares donde nos podemos contagiar con bacterias y virus, ¿no? Ya, bueno, este material se los voy a dejar a ustedes. Creo que esta es la parte que quiero. Así, las medidas de protección. Medidas de protección. Ya, hasta aquí, como se llama, llega la evaluación de riesgo, ¿no? Medidas de protección. Vamos a ver aquí cierto material que nos puede ayudar a nosotros a cómo podemos prevenir y cómo podemos corregir, ¿no? Cuando ya nosotros hemos identificado, ya hemos visto que el riesgo es alto, medio, bajo, cuestiones de probabilidades, ese riesgo ya lo hemos identificado de acuerdo, lo hemos clasificado dentro de los grupos. En riesgo biológico nosotros clasificamos, ¿no? En grupos 1, 2, 3, 4. Ya ustedes, cuando ya se detecta el virus, la bacteria, ustedes tienen que clasificar ese virus dentro de los grupos, ¿no? Y según ustedes lo clasifiquen dentro de los grupos, ahí vienen las medidas preventivas, ¿no? Si está dentro del grupo número 1, pues ustedes sabrán que el grupo número 1 son microorganismos que no causan un daño
ni tampoco se pueden propagar fácilmente, ¿no? No, o sea, no hay posibilidad de que se propague, ¿no? Entonces, el grupo número 1, si está dentro del grupo número 1, bueno, no amerita una atención así urgente, ¿no? Si está en el grupo número 2, sí un seguimiento, pero tampoco es así que es como tan urgente. En el grupo 3 y 4, ahí sí tenemos nosotros que estar muy pilas, porque en el grupo 3 y 4 tenemos nosotros virus y bacterias que se pueden propagar fácilmente y que también ocasionan daño, ¿no? En el grupo número 3 hay alternativas de curarse, ¿no? Son un poquito largas, pero sí hay alternativas de curarse, ¿no? En el 3. En el 2 también hay alternativas como que se van a curarse. 2, 3 hay alternativas. En el grupo número 4, ahí sí hay muchísimos problemas. Si nosotros detectamos un virus que está en el 3 y está en el 4, tenemos que tomar el criterio si paralizamos el trabajo o no. Cuando nosotros detectamos virus en el grupo 3 o 4, estamos hablando de situaciones de intolerable, ¿no? Estamos hablando de situaciones importantes o de situaciones intolerables, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos nosotros en la parte de importante o intolerable? Tenemos que tomar la decisión. En intolerable, la decisión es parar automáticamente el trabajo y no se puede trabajar hasta cuando se baje el nivel de probabilidad de riesgo, ¿no? Y también el nivel de la consecuencia. Si estamos en intolerable, estamos en colores rojos, estamos en cifras elevadas, uno tiene que parar el trabajo. Si está en importante, entonces, si no podemos parar lo que es necesario, pues tenemos que buscar la manera de bajar ese nivel, pero estar trabajando muy pendiente, ¿no? Podemos seguir con el trabajo porque no podemos paralizarlo, pero tenemos que estar ahí trabajando fuertemente para bajar el nivel, ¿no? Entonces, en importante y intolerable, tenemos que estar muy atentos, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, tenemos que clasificar esos microorganismos en los grupos. 1, 2, 3 o 4. Nosotros conociendo el tipo de microorganismo, podemos nosotros encasillar qué grupo está, ¿no? Preguntas, señores, hasta aquí, hasta ahorita. Eso de encasillarlo, eso está en la identificación y está en la evaluación, ¿no? Donde nosotros vamos a encasillar estos microorganismos. Medidas protectoras para agentes biológicos. Aquí de nuevo tomo, por ejemplo, en el 664, ustedes ahí encontrarán las medidas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunos. Acuérdense lo que les había indicado, cuáles son las medidas de control en el foco, en el medio y en el receptor. Tenemos que trabajar nosotros en eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, podemos desde el foco, chéverísimo, porque estamos nosotros eliminando, estamos minimizando desde donde se inicia. No podemos nosotros, ¿cómo que se llama? Desde el foco. Por ejemplo, el virus del COVID. El virus del COVID está en todos lados. Ahorita estamos nosotros en categoría 5, en donde el virus está en cualquier lugar que nosotros vayamos, el virus ya está. Ya. Cuando era la categoría 1, era como que se llama que recién ingresaba el virus a donde estábamos, como que se llama nosotros, ¿no? La categoría E1 fue cuando vino la señora esta de España, que fue, ¿cómo era que le decían? El portador 0, que era de donde recién comenzaba. Ya en la categoría 2, era que el portador 0 había contaminado a sus seres mucho más allegados, ¿no? Esa era la categoría 2. Ya en la categoría 3, es que los seres allegados ya habían comenzado a diseminar el virus fuera ya con otras personas, ¿no? La categoría 4 ya se consideraba de que ya el portador 0 no era el que transmitía el virus, sino que ya el virus estaba en muchas personas y estas personas estaban siendo vectores para otras personas, ¿no? Y ya la categoría 5, pues ya se refería a que el virus ya está en todas partes. Ahorita nosotros no podemos confiar ni siquiera en nuestros propios familiares. Nuestros propios familiares pueden traer, como que se llama, pueden ser portadores pasivos, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Asintomáticos. Que ellos, como que se llama, tienen el virus, ellos no se les ve que tosen, no se les ve que están mal, pero tienen el virus, ¿no? Ahorita, si ustedes se darán cuenta, creo que ayer les decía, ¿no? Que según las estadísticas, en los hospitales, en especial aquí en Guayaquil, el 75% de
lo que tiene que ver con las camas ya están ocupadas. ¿Y ocupadas con quiénes? Con personas que tienen problemas de virus del COVID. Y según las estadísticas de estos hospitales, ¿quiénes son, como que se llama, dentro de qué rango en edades están? Están entre 50 y 60 años. Estas son, entre la mayoría de las camas, existe un porcentaje bastante altísimo de personas entre 50 y 60 años que tienen este problema. ¿Por qué ellos? Porque ya creo que habíamos visto, ¿no?, que estas personas adultas, por lo general, son mucho más vulnerables, ¿no? Son mucho más amenazantes. Porque las personas adultas, ya cuando pasamos de los 40 años, comenzamos a tener problemas en nuestro organismo. Por ejemplo, miren, el caso de Yupa tiene hipertensión, yo también tengo hipertensión, el problema como que se llama del estrés, hay algunos que tenemos las defensas un poquito bajas, entonces somos mucho más fácil nosotros de que el virus en nosotros nos haga mucho más daño, ¿no? Por eso las personas que son hipertensas, las personas que tienen problemas de diabetes, personas que tienen problemas de que su sistema inmunológico está bajo por algún tipo de enfermedad, son víctimas facilísimas y el virus tiene mucha mayor posibilidad de hacer daño, ¿no? Entonces, las personas adultas, si ustedes revisan cómo que se llama las noticias, las estadísticas, son los que están en los hospitales. ¿Y quiénes fueron vectores? ¿Quiénes transmitieron eso? Bueno, familiares de ellos, jóvenes. Jóvenes que por lo general a veces no miden las consecuencias, no salen a la playa, van a la discoteca, van por ahí fregando, jodiendo. Y ellos dicen, no, no pasa nada. A ellos no les afecta, tal vez fuertemente porque tienen un sistema inmunológico alto, pero ellos son transmisores y van a su casa, le contagian a mamá, papá, abuelito, ¿sí? O alguna persona que está enferma y ellos son los que pagan las consecuencias mucho más complicadas, ¿no? Entonces, es un poquito. Entonces, bueno, dice, establecer procedimientos adecuados de trabajo y utilizar las medidas apropiadas técnicas para minimizar o eliminar el impacto de los agentes biológicos en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, establecer procedimientos, se están hablando, no sé si ustedes, por ejemplo, se acordarán que comenzaron a solicitar ahorita con el COVID los planes de contingencia. Los planes de contingencia son las medidas en el cual, por ejemplo, antes de ingresar al trabajo, tienes que desinfectarte los zapatos, desinfectarte como que se llama la ropa, ¿sí? Con la medida como que se llama de que te toman la temperatura, son medidas un poquito preventivas para tal vez bajar el nivel como que se llama de probabilidad de que tengas esa enfermedad, ¿no? Y se aplican en primer lugar las medidas de protección colectiva o en su caso las medidas de protección individual cuando se requiera, ¿no? Entonces, las medidas colectivas, pues, serían este tipo de situación. Ahorita con el COVID, que todos antes de ingresar tienen que pasar por un termómetro infrarrojo para ver si tienes una temperatura elevada, ya que estoy refiriéndome en el caso, por ejemplo, del COVID, ¿no? Una de las características es la elevada temperatura. Una persona con elevada temperatura, más de 37.5 grados centígrados, entonces es un sospechoso, como que se llama, de este tipo de enfermedad, ¿no? A no ser de que haya estado en un área caliente, a no ser de que venga corriendo, a no ser de que haya hecho una actividad física que haya hecho que se eleve, como que se llama, su temperatura corporal, pues bueno, pero si así por así tiene una temperatura corporal alta sin tener este tipo de actividades, entonces ya es sospechoso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, veo que han creado unas especies de infrarrojos a nivel colectivo, o sea, lo ponen es como un sensor. Entonces, las personas que van ingresando automáticamente detectan así, es como una cámara de rayos infrarrojos, ¿no? Te captan y ven tu organismo si es que está con una temperatura elevada, ¿no? Entonces, eso dentro de las medidas de protección colectiva. Cuando hablamos de protección colectiva, es que la medida es en grandes cantidades de personas, ¿no? La individual, pues son los equipos de protección individual por lo general, ¿no? Ya, tenemos aquí dentro de las medidas, aquí tenemos, bueno, ya les indiqué el foco, ¿sí? Hay que tomar las medidas en el foco, en el medio y en lo que es el receptor, ¿no? Esto va acompañado dentro de las medidas de protección con la vigilancia de la salud, ¿no? La vigilancia de la salud tiene que ser el médico ocupacional que también tiene que estar colaborando, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, detectamos una persona que se le ve posiblemente con algún problema de riesgo biológico, bueno, el médico ocupacional tiene que ayudarme. Otra medida que también aporta bastante para que las personas, como que se llaman, no se contagien o no sean como que portadores de bacterias y virus, es el chequeo periódico del médico ocupacional, ¿no?
Existen ahorita en el medio muchas vacunas que ayudan a que la persona no se enferme fácilmente, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho estuvieron en el instituto, el Ministerio de Salud Pública, vacunando sobre la influenza, ¿no? Estuvieron dando vacunas a la influenza para que las personas no fueran fácil víctimas de este virus de la influenza, ¿no? Por ejemplo, también en lo que es contra el tétano, también hay vacunas contra el tétano que le ponen por si acaso uno tenga algún contacto con algún material oxidante, ya tienes la vacuna contra el tétano. Hay, por ejemplo, la vacuna contra la tifoidea, creo que contra el sarampión, contra la tuberculosis, que nos los ponen cuando nosotros somos pequeños. Pero también hay ciertos momentos que nos vacunan cuando nosotros, como que se llama, estamos trabajando en áreas donde pueden ser muy susceptibles a que nosotros podamos contagiar, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen enfermedades que ya se las han identificado cuando ingresaron en el fisiograma, ya están, esos también tienen que tener un control mucho más exhaustivo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen problemas de VIH, o sea, según la legislación, no podemos nosotros discriminar a personas que tienen VIH, ¿no? Si alguna empresa discrimina a alguna persona que tiene VIH, esa persona puede denunciar al Ministerio de Trabajo y puede demandar a esta empresa porque lo está discriminando, ¿no? La persona con VIH puede trabajar, pero tiene que tomar medidas preventivas muy altas, ¿no? Ahí el técnico tiene que él tiene que estar, no sé, tendrá su propia vajilla, tendrá sus propios instrumentos donde él pueda trabajar, pero no se le pueden cerrar las puertas a una persona con VIH, ¿no? Pueden que también hayan personas, por ejemplo, que tengan problemas, se me ocurre, ¿qué será? ¿Qué otro tipo, por ejemplo, de enfermedades que puedan tener y que tienen que estar en el área de trabajo? Entonces, a ver, que un tuberculoso por lo general no puede trabajar porque se le tapa la respiración, se cansa mucho, no. ¿Qué otra enfermedad que tú la tienes y puedas laborar? ¿Cuál será? Que tenga problemas de hepatitis. Con hepatitis. ¿La hepatitis no te ocasiona algún...? Puede ser diabetes o hipertensión también. Bueno, esas son enfermedades degenerativas, pero no por cuestiones de riesgo biológico, ¿no? No es que... ¿Y ataques de epilepsia? Tampoco es por cuestiones biológicas. Pero el VIH sí, tienes el virus dentro de tu organismo que está viviendo, está alojado, ¿no? Lo tienes controlado, sí. Pero, por ejemplo, un trabajador que tenga algún tipo de bacterias o virus que sea contagiosa, o a lo mejor tal vez, ¿cómo te diría? Porque en el grupo número 1 no son contagiosas, ¿no? Están clasificadas las que no son contagiosas. Sus contagiosas son en el grupo número 3 y 4. En el 3 y 4 es que son contagiosas y son totalmente letales, ¿no? En el 2 también creo que como que se llama, es poco probable que te contagie, pero sí hay una posibilidad. 2, 3 y 4 sí son virus y bacterias que pueden contagiar a los demás. No sé si habrá algún otro tipo como que se llama de enfermedad que tú la tengas, puedas trabajar, pero estás con esa bacteria y estás con ese virus. El asmático es el asmático, ¿no? No, pues el asma no es ningún virus, ninguna bacteria, ya eso es un problema pulmonar. Por ejemplo, la lepra. Bueno, la lepra sí sé que es un problema bacterial, ¿no? Por ejemplo, también hay personas que tienen ¿cómo le llaman a esta bacteria? Que es como que te rasca, como que pica, que vienen como que se llama Urticaria, ¿no? No es urticaria. No es urticaria. Ay, cómo se me fue. Que te salen como unas ronchas, te salen como que se llama, y eso te pica, pero es contagioso. Que a veces, como por ejemplo, eso fue El empeine, ¿no? Bueno, el empeine también es hasta donde tengo entendido, eso se transmite a través, no sé si es bacteria o virus el empeine. Pero ¿cómo se llama? Que no sé si ustedes se acordarán que hubo una época que aquí había la entrada de ropa de pulga.
Y eso comenzó a venderse por todos lados, pero después el gobierno controló esto, ¿no? Porque esta ropa de pulga traía, dentro de esa ropa de pulga, traía que todos lo todos lo tenemos en nuestro organismo, pero cuando tenemos la defensa baja, como que aflora en nuestro organismo, que son como, que se hacen ciertas laceraciones en la, ¿cómo que se llama? En la piel. Ay, se me fue. Que la varicela, ¿no? No. La tiña. Sí, la tiña también he escuchado que es un tipo como de bacteria que también es contagioso. Ah, un hongo. La tiña es un hongo. No, se me fue. Bueno, hay ciertas personas que tienen algún tipo de enfermedad, entonces hay que tener un poquito de control con eso, la vigilancia, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ciertas medidas. La hepatitis, la tifoidea son enfermedades que también, o sea, pueden ser elaboradas y son contagiosas, porque si comparten, por ejemplo, utensilios de comidas como cubiertos y todo eso, hay la probabilidad de contagio. Ya, sí, pero cuando uno tiene, por ejemplo, tifoidea, por lo general uno tiene la elevada temperatura y uno no puede como que se llama trabajar, ¿no? Pero si hay enfermedades que tú las tienes, tú trabajas, pero mantienes la enfermedad controlada, pero son enfermedades que son ocasionadas por virus o bacterias. Por ejemplo, la lepra es una bacteria, donde yo he escuchado, es una bacteria que si tú trabajas, pero estás totalmente ves, no sé, protegido, no hay posibilidad de que se pueda transmitir si tú estás protegido. El VIH también lo mismo. El VIH no se transmite a no ser que tengas relaciones sexuales o a través de algún tipo de fluido, como que se llama, de una persona a otra, ¿no? Entra por vía parental y por transmisión sexual, o sea, ahí es que entra el VIH, ¿no? Mientras no haya ni... El herpes también, herpes. Herpes, esa era lo que yo estaba, como que se llama, el herpes. El herpes. Punto, ingeniero, punto. El herpes. Tú siempre quieres puntos, Peña Herrera, oye. Participación, pues. Ya, entonces miren, por ejemplo, Pero ¿no? tú abusas. Sobre el foco emisor, ¿no? Sobre el foco emisor, ¿qué vemos? ¿Cómo podemos nosotros? Sustitución de los agentes biológicos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, detectamos que existe, dentro del foco emisor existe un agente biológico que nos va a hacer daño, entonces, sustitución quiere decir eliminarlo, quiere decir cambiar, ¿no? Si estamos nosotros realizando algún tipo de trabajo donde detectamos el foco emisor, entonces la forma es eliminar eso, sacar. Se me ocurre, en el baño detectamos que el inodoro tiene bastante suciedad y eso no se lo puede eliminar. Tal vez el virus está en ciertas aberturas, ciertas secciones que no ingresa, como que se llama, algún tipo de desinfectante. Está ahí metidito. Entonces, como no podemos nosotros, como que se llama, eliminarlos del foco emisor, ¿qué hacemos? Sacamos ese inodoro y ponemos uno nuevo, ¿no? Eso es una sustitución, ¿no? Se me ocurre algún instrumento que tenga ciertas partes en donde no llegue el desinfectante o no podamos nosotros eliminar el virus. Entonces tenemos que cambiarlo. Ya está viejo, hay que restituirlo por un material que evite, como que se llama, que se contamine. Ejemplo. Entonces ustedes, por ejemplo, en el área de la cocina, a veces nosotros utilizamos los bancos de madera, ¿sí? Los bancos de madera. Estos bancos de madera, cuando uno, como que se llama, pica la madera, a veces se hacen ciertas fisuras dentro de ese banco y ahí se alojan microorganismos, ¿no? Así uno lo lave, como que se llama, por ahí con detergente, pero a veces están escondiditos que no llega como que se llama detergente, ¿no? Entonces, ahorita existe en el mercado ciertos bancos que no son de madera, sino que son tipo como de cerámica o que son como de vidrio, ¿ya? Entonces, eso de ahí no hay la posibilidad de que haya porosidad, ¿no? A ver, tengo las 10:24. Chicos, yo creo que ya vamos terminando, ya me faltan las últimas diapositivas. Entonces, dentro del foco emisor tenemos la sustitución de ese material, el confinamiento de los agentes biológicos, entonces aislarlos, estos agentes biológicos habla de aislar,
aplicación de procedimientos de encerramiento o aislamiento de operaciones potencialmente peligrosas, extracción localizada, protocolos de desinfección y limpieza adecuada, ¿no? Dentro del foco emisor, una de las medidas que podemos nosotros aplicar son estas aquí, las que hemos visto, ¿no? Pueden tal vez haber otras más, pero aquí tenemos algunas directrices. Cambiar, puede ser confinar, puede ser extracción localizada, buscar la forma de detectar el virus, la bacteria y extraerla, sacarla, ¿no? Y desinfección, algunos protocolos de desinfección y en lo que es una limpieza adecuada, en lo que es el foco emisor. Sobre el medio de difusión tenemos nosotros un sistema adecuado de ventilación. Ya dijimos que el medio de difusión es por donde el virus o la bacteria se transmite, ¿no? Entonces, por el aire, por el agua, por la tierra, por las materias primas, ¿no? Entonces, por ahí se transmite como que se llama muchos virus y bacterias. Hasta el mismo ser humano como que se puede convertir, ¿no? Entonces, para nosotros poder tomar medidas preventivas y correctivas sobre el medio de difusión en lo que es ventilación, mantener los espacios de trabajo bien ventilados, como que se pueda sacar ese aire viciado. Entonces eso es una medida. Construir suelos y paredes con materiales fáciles de limpiar. Entonces ustedes, por ejemplo, habrán visto que en el área de la industria de alimentos, en el área de la industria de alimentos utilizan ciertos materiales de construcción que son lisos, son muy lisos. Entonces, no se puede trabajar ahí con materiales que sean un poquito corrugados, ¿no? O que tengan ciertas superficies irregulares. Por lo general, las paredes en donde se trabaja con el área de alimentos, las paredes son lisas. Son por lo general de cerámica, totalmente lisas, que no haya ningún tipo de aberturas, ¿no? O, por ejemplo, las mesas donde cortan son con acero inoxidable, en donde, no haya la posibilidad de que se acumule algún tipo de bacterias y virus, ¿no? Y que sean fácil de limpiar. Eso también se utiliza mucho en el área de alimentos. Entonces, la construcción de suelos, paredes y materiales que sean fáciles de limpiar, donde no haya fisuras, como les indicaba. Colocación de instalaciones sanitarias correctas dentro de lo que es el medio de difusión, que sean instalaciones donde uno pueda fácilmente limpiarlas y que no se infecten fácilmente. Entonces ustedes habrán visto anteriormente, ¿no? Anteriormente existían unos inodoros que eran como de cemento. No sé si ustedes veían así unas tazas que antes habían, unos inodoros que eran así como de un material, que eran como de cemento, ¿no? Y eso de ahí era fácilmente, no era liso como los inodoros que uno como por lo general compra, ¿no? Se utilizaban a veces ese tipo de material. A eso se refiere con instalaciones de sanitarios que sean efectivos. Por ejemplo, ahora ustedes verán que en algunos sanitarios se accionan a través de sensores, ¿sí? Ustedes ponen como que se llama la mano debajo del grifo y automáticamente sale agua, ¿no? Ustedes no necesitan de tener contacto con el grifo, no tienen ustedes que abrir, porque cuando uno abre el grifo, ahí está dejando bacterias, ¿no? Entonces ustedes ponen la mano y automáticamente sale el agua. Lo mismo, por ejemplo, ustedes se acercan al urinario, ¿sí? Y ustedes no tienen que abrir la llave para que salga agua, o tienen ustedes que presionar un botón para que salga agua, sino que ustedes se acercan al urinario y automáticamente hay un sensor que lo detectan y comienza a botar agua, ¿no? A eso se refiere con construir colocación de instalaciones sanitarias correctas, ¿no? En donde usted no tenga que tener contacto con el sanitario mucho, ¿no? Sino que ya automáticamente todo está como puro sensor. Eso se puede ver incluso en los baños, por ejemplo, del terminal. En el terminal, en el shopping, ustedes pueden detectar este tipo de baños. Ingeniero, por ejemplo, con la normativa que, por ejemplo, que yo hice para el trabajo que usted nos mandó, ahí se ve, o sea, ahí me pude dar cuenta que dice que en los trabajos donde no se baja la tapa del urinario, se esparce todas las bacterias. Y en esos casos, por ejemplo, en los baños del terminal se accionan los baños por medio de sensores, pero no tienen tapa. Y es decir, están, proliferando todas las bacterias y todo. Bueno, habría que revisar un poco ahí, ¿no? O sea,
funciona según con ese sistema o no, porque por ejemplo cuando uno tiene la tapa de los baños, para poder utilizarlo tienes que cogerlo y tienes que levantarlo, ¿no? Entonces ahí estás, tú estás transmitiendo. Pero me imagino que al no tener la tapa, pero sí debería haber algún sistema, porque las personas cuando se sientan, a lo que se sientan, pueden que en el filo dejen algún tipo de, si es que tienen algún tipo de bacteria en sus asentaderas, ¿no? O también a lo que salpican, imagino. Pero sí debería haber, se me ocurre, algún tipo de sistema que si es que con tapa, a lo que tú te acercas, automáticamente la tapa se pueda, como que se llama, expandir, ¿no? Y tal vez algún tipo de sistema que también limpie, o las personas que están trabajando ahí, después de que ya una persona utiliza, como que se llama, el baño, entrar y pasar algún tipo de desinfectante en la taza del baño. Podría, como que se llama, tal vez, proponer ese tipo de situación, ¿no? A ver, equipamientos e instalaciones que aseguren el mantenimiento por separado de la ropa de trabajo, equipos de protección y ropas de la calle, ¿no? Estos son, por ejemplo, en los casilleros. Una cosa es la ropa de trabajo y otra cosa es la ropa de calle, ¿no? Hay muchas empresas que tienen los casilleros exclusivos para las personas. Las personas van como que se llama llegando, se sacan la ropa de la calle, la dejan a un lado y comienzan a trabajar. Y se ponen la ropa de trabajo, ¿no? Y tienen que estar constantemente limpiando eso. Sobre el medio receptor, pues es netamente los equipos de protección personal. Ese es en el medio receptor. Cuando hablamos del medio receptor es en la persona. Buscar las formas de a esta persona asegurarle de que no tenga el contacto con estos microorganismos. Guantes, gafas, orejeras, ropa, gafas, todo este tipo de mascarillas, todo este tipo de equipos de protección para que no tenga el contacto con los virus, ¿no? Bueno, chicos, como les dije, tengo como que se llama ahorita una reunión con la ingeniera Rosita y el ingeniero Marcel Mena. Ya solamente me faltan 2 diapositivas que viene en la vigilancia de la salud, en lo que tiene que ver un poquito con el control del médico, cuestiones de vacunas y todo ese tipo de cosas, ¿no? De ahí ya terminamos, solamente son 2 diapositivas que me hacen falta y hemos terminado un poco lo que tiene que ver con riesgo biológico 1. Tengo otro tema, riesgo biológico 2, donde también ahí es netamente medidas preventivas, ¿no? De aquí con ustedes ya no tengo hasta el día viernes, creo que tengo, así sería asincrónico, ¿no? El día viernes. Yo sí les pediría, por favor, si el día viernes nos podemos conectar en esas 2 horas que tenemos para terminar lo que es riesgo biológico y de una vez ya les dejo un poco lo que es riesgo químico, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta? Ingeniero, la lista. No, solamente, exacto, hacerle recordatorio de que tome la lista y de que nos facilite el material para realizar el deber de hoy. Ya, según aquí, lo que estoy viendo, tengo a Anthony Hiller, tengo Rolando Plúas, tengo Gabriela Villota, está Carlos Jiménez, está Karen Navarrete, Wellington Yupa, Daniel Alvarado, por acá me apareció Karen. Plúas, Rolando, de nuevo se me cambió para acá, en antes las vías. María José, que también como que se llama la veo, parece que estaba media dormida, recién se conecta. Cielo Vera, Enzo Peña Herrera, Nicole y Diego Anchón. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que están completos todos, ¿no? Xiomara creo que también. Xiomara, se me fue Xiomara. No, aquí estoy. Ah, ya. Eso le iba a decir, mire, en la parte inferior le sale participantes. Si usted le da clic ahí, se le despliega una pantalla y en la parte de al lado le sale la lista de todos los participantes. Ahí puede hacerle la toma de la captura y ahí ya le salen todos los nombres de los que están en su clase. Listo. Ya, listo. Es para hoy el deber, ingeniero. ¿Mande? Es para hoy el deber. Sí, para hoy día el deber tiene usted hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Lo que hicimos nosotros, la identificación del riesgo, identificación y evaluación del riesgo, en su casa, ¿no? Usted debe seleccionar alguna área donde usted, como que se llama, frecuente mucho más, identificarlos, evaluarlos y hacer, ponerlos dentro de las plantillas que les voy a enviar en breves minutos, ¿no?
Bueno, chicos, les dejo porque, como les digo, a las 11 tengo que estar en el distrito con la ingeniera Rosa y Ingeniero, dígame. de la clase que hubo a las 7 de la mañana hasta las 8, ¿a qué hora la cuelga en el canal de YouTube? Yo creo que después de que venga de la reunión. Eso será por ahí golpe de 12 del día. Ah, ya, chévere, para verla y así poder hacer bien la tarea. Ya, La aunque información también la colgaría a esa hora, ¿verdad? ya voy ahorita, como que se llama, subir la matriz, la voy a subir a la plataforma para que vayan ustedes avanzando. Listo. Bueno, chicos, les dejo, pasen bien, cuídense.